La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Les cuento que hoy vamos a conversar con nuestros invitados sobre pedagogías emancipatorias, pedagogías y experiencias emancipatorias. Y queremos saber cómo piensa y cómo trabaja un maestro emancipador. Y la formación docente inicial aporta en esta dirección. Son muchos los referentes en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo inclusive. Bueno, vamos a homenajearlos hoy. Son Los Elegidos, Canción de los Elegidos, canta Silvio Rodríguez y enseguida comenzamos. Hermosa esta presentación que preparó nuestro productor José María Lanís y voy a dar la bienvenida a nuestros invitados Horacio Cárdenas, Pablo Frisch. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Y qué tema, ¿no es cierto? A ver, Pablo, vos hiciste puntualmente una tesis sobre este tema para la maestría en Flaxo. ¿Por qué elegiste este tema? Porque me parece que hay muchas experiencias de aula interesantes que nos brindan herramientas para trabajar a quienes estamos en la actualidad ejerciendo la docencia. Se trata de experiencias de distintas latitudes, de distintas épocas, que si uno empieza a buscar los supuestos pedagógicos que las orientan, bueno, es un conjunto enorme de herramientas de trabajo para nosotros hoy, en nivel inicial, en primaria, en secundaria y también en superior. Claro, seguramente hay muchas formas de trabajar en el aula. Horacio, trabajaste muchos años, ahora te dedicas más a la formación de los docentes, pero quiere decir muchas formas distintas de vincularse con los alumnos, de evaluar, de proponer actividades. ¿De qué depende? ¿Depende de la formación? ¿Depende de cada uno? Sí, evidentemente depende en principio de una voluntad, de unas ganas, de una decisión, de lo que uno quiere hacer en la escuela, pero no alcanza, ¿no? No alcanza con buenas intenciones. Hay que formarse, hay que nutrirse de herramientas potentes y eso no se consigue mágicamente, sino que se puede buscar en la historia de la educación, en la historia de la pedagogía, de las experiencias que existieron y que de tanto aprendimos, ¿no? Bueno, creo que el programa de hoy nos va a ayudar justamente a que muchos docentes tomen conciencia de las diferencias, ¿no? De abordar estos temas que dijimos, de cómo se evalúa a un alumno, de cómo se crean climas de trabajo distintos. Y entonces nos metemos de lleno en el tema de hoy. ¿A qué llamamos pedagogías emancipatorias? Bueno, llamamos así a un conjunto de propuestas pedagógicas, abordajes didácticos y experiencias escolares, que lo que tienen en común es que presentan esta voluntad hacia la transformación social en un sentido progresista. Ahora, un maestro emancipador, entonces, es un docente con una formación política e ideológica clara, con una formación pedagógica en relación a para qué sirve la educación, ¿no? La función social de la escuela, pero fundamentalmente, y me parece que es lo que distingue a estos maestros y maestras que vamos a estar comentando hoy, es su formación didáctica. Es entender que las decisiones que tomamos todo el tiempo en el aula también tienen un carácter político y que esa es nuestra fundamental herramienta de trabajo. Bueno, vos sabés que la palabra política genera mucho escozor muchas veces en la docencia. Tendríamos que explicar por qué tiene un carácter político. ¿Qué quiere decir puntualmente en este caso? Nuestra forma de trabajar en el aula, ¿no? Nosotros podemos construir un ambiente de trabajo agradable, ¿no? En el cual el conocimiento puede ir surgiendo con libertad, con confianza, ¿no? Podemos relacionarnos con nuestros estudiantes desde el respeto, desde un vínculo afectivo, y esa es una decisión política. Sostener otro tipo de prácticas, más tal vez centradas en la autoridad, ¿no? En la amenaza, en el castigo, en el premio, también es una decisión política. Claro. Y vos fuiste muchos años, volvemos a decirlo, maestro, y sin duda fuiste un maestro emancipador. ¿Cómo describirías
a un maestro emancipador? Bien, retomando lo que planteaba Pablo, más que el discurso, ¿no? Más que las proclamas que uno puede hacer sobre lo que piensa acerca de la sociedad, lo que interesa en términos de la didáctica es qué ocurre en el aula, ¿no? Y decimos que eso es ideológico. Político por ahí se confunde a veces con partidario y lejos estamos de pensarlo en términos así electorales, ¿no? Es ideológico sobre todo porque la propuesta que uno lleva a la escuela, al aula, ubica en un lugar especial a los estudiantes respecto del conocimiento. Pongámoslo esquemáticamente en términos antagónicos. O los pongo a recibir, a copiar, a imitar, a absorber mecánicamente, esa es una postura. O puedo proponer algo que los ubique en un lugar ante un desafío, en un lugar activo, productor, creador, donde tengan la palabra, donde con lo que saben pueden saber más. Ahí es donde se define lo ideológico, lo ético en la didáctica. Claro. De memoria o pensando, por ejemplo. Tal cual. Y seguramente, decíamos al comienzo del programa, hubo y hay distintos referentes. ¿Por quién te parece que te gustaría comenzar contándonos un poco cuál fue su aporte en concreto? Sí, podemos empezar por Celestin Freinet, ¿no? Él es un maestro francés que en la década del 20 y la década del 30 del año pasado desarrolló un movimiento de educación cooperativa, laica, que plantea muchas cosas interesantes, pero una que a mí me gusta mucho es su idea acerca del trabajo escolar. Él, al igual que todos los maestros emancipadores, están en contra de este régimen disciplinario, autoritario que tiene la escuela tradicional, esa violencia. Entonces, él dice, por ejemplo, que lo que ordena un aula no es la disciplina, sino el trabajo. Si hay una propuesta de trabajo... Exacto. Si hay tarea, claro. Y que toma en cuenta los intereses de los estudiantes, ¿no? Que toma como punto de partida eso. Que va él trabajando con el tema del método científico. No enseñarles, depositarles conocimientos para que los repitan, sino que los puedan ir descubriendo a través de la problematización del mundo. Él toma muy en cuenta esto de la realidad material, simbólica de sus estudiantes como punto de partida. Sí, creo que también hacía referencia Freinet a la importancia de unir teoría y práctica, y esto creo que es un gran tema en la docencia, ¿no? Poder trabajar la teoría en el proceso de formación, pero después, bueno, cómo llevar todo eso y además cómo una alimenta a la otra. Efectivamente, algo en la presentación veíamos una serie de referentes, ¿no? De lo que llamamos pedagogías emancipatorias, y algo en común que tienen ellos, Lodi, Freinet, las hermanas Cossettini, Luis Iglesias, es que escribieron su experiencia y no lo transmitieron como simple anécdota, un conjunto de cosas que pasaban en la escuela. Cuentan lo que pasaba, pero a la vez reflexionando sobre eso. Ahí lo estamos viendo, sí, a Lodi. Reflexionando sobre esa acción, otorgan conceptos, categorías, herramientas que a nosotros nos sirven no para hacer mecánicamente o imitativamente lo mismo que hicieron esta gente hace tanto tiempo, ¿no? Claro. Pero sí tomar la esencia, el enfoque, la forma de mirar para hoy plantearlo en nuestras aulas. Hace mucho tiempo y a la vez no tanto en el caso de Lodi, ¿no es cierto? Porque de alguna manera además ha sido contemporáneo de Rodari, de Tonucci mismo. ¿Querías agregar algo en relación a Lodi, Pablo? Sí, algo que a mí me enseñó mucho Lodi es que él hablaba permanentemente de esta necesidad de mirar el mundo con ojos de niño, ¿no? De poder mirar a las infancias y permitirles ser infancias, no esperar un soldadito adentro del aula, sino que hay niños, hay niñas, hay adolescentes, en mi caso yo trabajo en secundaria, que tienen características que nosotros tenemos que aprovechar, digamos, que no podemos censurar eso. Claro. Entonces, Lodi volvía de una excursión, por ejemplo, ¿no? Venían de ver unas máquinas, cómo funcionaban. Llegaban los estudiantes, los pibes, agarraban el armario, agarraban todas las maderas, cosas que encontraban, y empezaban a hacer esos ruidos, ¿no? Y un maestro tradicional, ¿qué haría? Se callan. Cállense. Y Lodi, ¿qué hacía? Empezaba a escuchar, empezaba a ver que había un ritmo ahí que estaban imitando, lo grababa, ¿no? Y tomaba eso para después seguir trabajando sobre los tiempos de la fábrica. Entonces, esto de dejar que los niños y niñas sean niños y niñas es fundamental, porque si no estás trabajando con un sujeto abstracto, que no existe.
Son ellos, estudiantes reales, concretos y situados. Bueno, que sean niños y niñas respetados y sobre todo escuchados, tiene mucho que ver con lo que fue tu trabajo en la escuela, ahí en el barrio Zamoré, en la ciudad de Buenos Aires. Y queríamos también compartir con todos la experiencia puntual que resumiste en tu último libro, la de las asambleas. Bien, exactamente. En este libro retomamos una experiencia que tiene que ver con un dispositivo. Ahí estamos viendo, ¿sí? Tan básico y tan potente y tan ancestral como es la asamblea, una ronda, ¿no? Un conjunto de gente que no tiene centro, no tiene referencia principal, sino que el centro está ahí y en este caso las asambleas funcionan para pensar el grupo como objeto de análisis, como objeto de estudio. El grupo, o mejor dicho, la convivencia, los vínculos, ¿no? Es un conjunto de estudiantes que se piensan como las mejores formas de estar en la escuela, sabiendo que nadie puede aprender bien, que es el objetivo principal de la escuela, si no está cómodo en su lugar de trabajo, ¿no? Si tiene vínculos viciados, si las cosas no funcionan a nivel del compañerismo. La asamblea toma eso como objeto de trabajo. Ajá. ¿La asamblea se hace en alguna ocasión que sea necesaria o tiene una frecuencia estable? Bien, todo esto lo fuimos construyendo y descubriendo, ¿no? En principio creemos que es necesario, así como trabajamos semanalmente matemática, práctica de lenguaje, ciencias naturales y sociales, también que semanalmente o quincenalmente se dedique un tiempo a eso, ¿no? A la asamblea, como una forma más de aprender. Los temas de la asamblea son, en principio, decididos por los estudiantes, por la necesidad. Muchas veces aparecen los conflictos personales, evidentemente, pero a veces no siempre el conflicto personal es el eje de la asamblea, ¿no? No siempre es lo mal que se porta tal o cual. A veces es qué se puede hacer para que los recreos la pasen mejor, qué se puede hacer para que la escuela esté más alegre, qué se puede hacer para festejar el Día de la Primavera. Esos serían los temarios, digamos, ¿no? ¿Y cómo es la dinámica, cómo son los tiempos para que participen todos o los que quieran exponer su opinión? Bien, tratamos de que la asamblea no se convierta en un organismo burocrático, rígido, con estatutos. Lo importante es lograr que la palabra circule. Para eso creemos necesario que quien quiera hablar levanta la mano, se le otorga la palabra, pero no tanto más que eso, digamos. A veces la asamblea, por ejemplo, también toma como objeto de trabajo, y esto es interesante vincularlo con respecto a la historia de nuestros maestros y maestras, la evaluación de las tareas colectivas, de las responsabilidades comunitarias. En nuestras aulas, tal como nos enseñaron Iglesias o Lodi, hay responsables, ¿no? Un responsable de materiales, un responsable de la juegoteca, un responsable de la biblioteca. Bueno, esas tareas que son rotativas, ¿no? Son evaluadas por los propios compañeros. Son ellos quienes dicen si la cosa funcionó bien, si se puede mejorar. Ahora, ¿cuál es el rol del docente ahí, digamos? ¿Es el que coordina? Buenísima la pregunta y también hay continuidad con las didácticas, con lo que decíamos antes, ¿no? Ajá. Del mismo modo que yo no enseño fracciones diciendo, hola, escuchen, 2/4 es esto, 2 puntos, o definición de los quelonios. De la misma manera que uno no impone los conocimientos arrojándolos sobre los estudiantes, tampoco se impone la convivencia, el cariño, la disciplina. No alcanza con colgar carteles que digan portémonos bien o quiéranse todos. No solo nos parece un tanto ingenuo, sino que además esto no funciona al margen de lo que pensemos. Lo que sí funciona, como en las fracciones o como en las ciencias naturales, es la problematización, ¿no? Que lo que aparece sea puesto en tensión, sea preguntado, sea convertido en algo extraño, que nos diemos un tiempo para pensarlo, ¿no? Ese es el rol o la función, la intervención docente, problematizar lo que está pasando allí. Y, una más, y explicitar lo que está implícito, ¿no? Muchas veces la palabra circula alrededor de algo y uno, que puede leer
en la profundidad dice acá, en el fondo lo que está pasando es otra cosa. Y lo nombraste, después retomamos algo más de las asambleas que te quería preguntar. Nombraste a Iglesias y entonces quería preguntarle a Pablo, ahí estamos viendo en su escuela rural, ¿no?, a Luis Iglesias, ¿cuál fue el aporte más importante? Son muchos aportes, Mirta, pero vamos a algunos nada más, porque de veras que estos son maestros para nosotros. Pero, por ejemplo, Iglesias se define a sí mismo como un maestro rebelde, ¿no? Frente a esa fisonomía carcelaria que tiene la escuela tradicional, él propone una construcción de un clima y de unos vínculos basados en el afecto. Él presta mucha atención a esto de escuchar a los estudiantes, de prestar atención a lo que dicen y proponerle cosas que les sirvan también. El trabajo que ha hecho Horacio en relación a los museos del aula, ¿no? De poder, porque hay una cuestión interesante en la relación entre teoría y práctica. Tradicionalmente pensamos exponer una teoría y luego aplicarla a la práctica. Lo que nos propone Iglesias es al contrario, es al revés. Es partir de la realidad para, como decía Horacio, hacerle preguntas, problematizarla y luego ver si las teorías nos sirven para explicar esa realidad o no. Entonces, se parte de la práctica para luego elevarse a la teoría en una línea de continuidad, no en una secuenciación didáctica. Sí, creo que valiosísimas, cómo él logró la expresión escrita de los chicos tan genuina, ¿no? Y la relación con la naturaleza. Y hablando de la relación con la naturaleza, vamos a cerrar este bloque con Olga Cosentini. ¿Por qué? Olga Cosentini también nos enseña esto de tomar a la realidad como punto de partida y punto de llegada. Ella tiene experiencias hermosas, por ejemplo, de llevar a sus estudiantes al puerto de Santa Fe, ¿no?, para que hablen con los trabajadores del puerto, ¿no? Y a partir de esas preguntas que le van haciendo los estudiantes a los trabajadores, vuelven a la escuela, vuelven al aula para buscar explicaciones para eso. Entonces, parte de lo más cercano que tienen, de lo más concreto, para luego hablar de comercio exterior, de economía, de producción, ¿no? Como que va ampliando la frontera de lo más cercano hacia lo más lejano con esa secuenciación didáctica. Y otra cosa, Mirta, perdón, es el clima de aula que construye ella, ¿no? En la escuela de Olga Cosentini se trabaja con alegría, se trabaja con serenidad, se trabaja con confianza, no hay ahí esa presión. Hay imágenes hermosas de Olga y Leticia haciendo una ronda con sus estudiantes, ¿no? Ese vínculo nos parece fundamental. Sí, y bueno, una escuela de puertas abiertas, porque no solo iban a tener experiencias interesantes fuera de la escuela, sino invitando también a los escritores en ese sentido, fue absolutamente pionera. Nos vamos al próximo bloque, vamos a conocer 2 experiencias concretas y me reencuentro con ustedes en el último bloque. Ya volvemos. Que la historia interrogada, la escuela es mucho más. Seguimos entonces, nos vamos a sumergir ahora en las escuelas, en 2 experiencias concretas y le damos la bienvenida a Gaby Mefano, a Verónica Sorzano, gracias por estar aquí. Y Gaby, comenzamos entonces con vos. Sos maestra en el nivel primario, también trabajás en formación docente y sos regente de un instituto de formación docente. Bien. ¿Cuál es la experiencia concreta que no es la única, seguramente, es tu modalidad de trabajo, pero cuál es la que vamos a compartir hoy? Bueno, la que elegí es una bastante reciente, desde el año pasado. Digamos, desde el año pasado estoy con el mismo grupo, entonces hice primero y estoy haciendo segundo. Y esta experiencia tiene que ver con la oralidad, que parte de una pregunta siempre frente a un grupo nuevo, digamos, y frente a un primer grado. Una de las grandes cuestiones es, bueno, ¿cómo alfabetizo? Y la alfabetización tiene que ver con la lectura, tiene que ver con la escritura y tiene que ver con la oralidad, que por ahí es la que nombramos, pero no sistematizamos o abordamos tan profundamente. Y en un año muy particular, como era el año pasado, cuando, digamos, parto de la base de que la construcción de conocimiento es colectiva y esa relación y ese armado de grupo era mucho más complejo porque estaban los cuerpos más alejados, dije, bueno, vamos a ver desde dónde abordamos el escribir, el leer y vamos a ver qué pasa con la oralidad porque costaba mucho que salga la voz. Entonces,
a partir de la lectura de una novela que fue Un barco muy pirata de Gustavo Roldán y del entusiasmo que generan los personajes del barco muy pirata y esta aventura, es que con mi compañera con la que trabajo prácticas del lenguaje, dijimos vamos a armar algo que tenga que ver con títeres, porque con los títeres se van a lanzar a hablar y van a aparecer esas voces que a veces no se sienten con derecho a hablar. Gestamos este trabajo, lo terminamos mostrando, hubo mucho disfrute, hubo encontrarse con un otro, con una otra, desde el trabajo justamente, desde el desafío de, bueno, yo puedo aportar esto o hay que escribir un diálogo para este personaje. Y contar una historia, vinieron las familias, lo mostraron, pero lo principal fue que nos quedamos con muchas preguntas después de ese proyecto. ¿Qué era lo que había funcionado? ¿Y qué vemos ahí? Ahí estamos en el armado, estos son los retablos que incluso armaron las familias, y los ensayos fueron mucho más ricos que el día que los mostraron. Todo lo que sucedió, todo lo que sucedió entre ellas, entre ellos. A partir de ahí nos seguimos preguntando, bueno, ¿cómo profundizamos? Llegamos a este lugar, apareció tener algo que contar. Entonces, en segundo, tomando las cosas que aparecieron, el disfrute, las preguntas, armamos otro proyecto que tuvo que ver con susurradores. Empezamos con poesía, empezaron a escribir las poesías propias, porque ya estaban en un momento que tenían claro que tenían derecho a decir lo que querían decir y estaban explorando como diferentes formas de decir, que hay formas de decir. Trabajamos mucho con Marilena Walsh y el susurrador lo que les permitió fue también jugar con, ¿no? Todo instrumento nuevo, también genera formas nuevas de acercarse a un otro. Entonces tener que controlar el volumen de voz para no gritar, saber que puedo hablar muy dulcemente y la otra persona me va a tener algo que decirle a una persona que a veces puede ser algo que haya escrito o a veces puede ser algo que escribió otro y que decido que me gusta, como secreto. Para decirlo. Y esto del secreto, esto del regalo, del entregarle algo a un otro. Entonces fue como... Por eso lo cuento todo como una misma experiencia, ¿no? Como una experiencia que empezó desde un lugar, miramos, ¿no? Porque a veces en la docencia tenemos momentos, hacemos proyectos y decimos, bueno, terminé acá, bueno, la posibilidad de continuar en otro grado, de decir, bueno, sí, terminé acá, agarro esto y sobre esto sigo construyendo. Claro, si uno piensa en cómo se trabajaba la alfabetización inicial más tradicionalmente o desde una modalidad mucho más, desde una pedagogía conductista, no tiene nada que ver con estos recursos creativos que vos aportaste a los chicos para estimular lo que Laura de Betach llama la búsqueda de la palabra propia, ¿no? Sí, que creo que la búsqueda de la palabra propia también después va a habilitar que haya, la escritura con sentido. ¿Qué es escribir? Es escribir algo que tengo ganas de contar. Entonces, hay que tener algo, para tener algo que contar, también hay que tener algo que decir. Sí. Nos vamos a escuchar ahora a Verónica y pensaba, perdón, Gaby nombró la poesía, que también es un tema muy fuerte tuyo, pero contanos entonces, ¿dónde hiciste vos la experiencia que nos vas a contar? Bueno, la experiencia la realizamos con mi compañera de letras, Nicolás Avellaneda, Mónica Melo, hace algunos años ya, pero fue una experiencia que después dio lugar a otras, así que... por eso la elegí para contarla. Y bueno, fue una secuencia de actividades de taller en las que trabajamos con el tema memoria y literatura y dictadura, y elegimos de ahí el eje de censura y de bibliocausto. Así que, bueno, trabajamos con los chicos sobre estas cuestiones en talleres que
un poco donde presentábamos la situación y después también tratábamos de escuchar, ¿no? cómo impactaban, ¿no? estos temas o lo que estábamos trabajando en ellos. Algunos talleres fueron de lectura, de cuentos y de poemas. Hicimos otro de mesa de libros, porque después también todo culminó en una intervención en el hall del colegio. Así que bueno, las consignas en cada uno de los talleres estaban orientadas también a trabajar aspectos de su creatividad, ¿no? Y desde diferentes disciplinas. Algunos escribían, otros dibujaban, porque tenían mayor habilidad o les gustaba más una cosa u otra. Otros chicos salieron a buscar testimonios a algunos docentes, entonces preguntaban, bueno, si habían vivido esa época, qué recuerdo tenían con respecto a los libros, ¿no? Hay algunos testimonios ahí en los textitos de docentes que contaban que los quemaban en las parrillas de su casa, ¿no? Bueno, estas experiencias que un poco también conectaban a los estudiantes con la historia, ¿no? Que de un modo bien sensible. Claro, tomaste un tema que, en primer lugar, muchos docentes soslayan por distintos motivos, a veces también porque tiene que ver con resistencias propias o de la comunidad, o que si no se abordan mucho más esquemáticamente, ¿no? Como enumerando hechos, sucesos de esa etapa de la historia, pero no ingresando en lo que significó para la vida de las personas. Sí, lo que significó en la experiencia de esas personas, también lo que significa la censura, ¿no? Y que se hayan quemado 24 toneladas de libros, ¿no? Claro. Y los chicos leímos cuentos para niños, nosotras trabajamos en media y también tratábamos de hacer este trabajo colaborativo, entonces por ahí empezábamos con un curso y después continuábamos con otro, y entonces la ilustración que habían hecho en tercero primera la pintaban después los de quinto, ¿no? Entonces, y el armado también, ¿no? Del hall fue así colaborativo. Le hago una pregunta a las dos, independientemente de la experiencia que hayan tenido en las escuelas donde trabajan. ¿Qué pasa cuando un docente quiere trabajar con esta perspectiva con la que ustedes relataron y desde la dirección de la escuela no se avala? No sé si te pasó alguna vez, ¿qué hiciste? ¿Qué harías? ¿Qué propones hacer? Yo tuve la suerte, creo, de no encontrarme con una dirección que no me dejara probar, ¿no? Pero por ahí esto lo trabajamos en formación docente y un poco con lo que dice ella, con lo que dijeron Horacio, Pablo, ¿cómo hacer que algo no sea en un enunciado y se transforme en acción, ¿no? En formación docente nos preguntamos muchas veces esto, entre la teoría y la práctica, pero ¿cómo se enseña el compromiso con la tarea? Entonces, básicamente creo que se enseña estando en contacto con situaciones donde se pueda deconstruir el sentido común. Por ahí a veces venimos con ciertas ideas porque no habitamos determinados contextos, de que un contexto es y cuando lo conocemos decimos, ¡apa! No es así. Entonces, siempre lo que les decimos, porque aparece esta pregunta en formación, bueno, y si quiero hacer algo diferente, primero que la primera mirada, cuando nos acercamos a una escuela, es una complejidad. Y a veces una mirada ingenua es, están haciendo, y yo esto lo haría de otra manera, como si alguien tuviese la papa sola, ¿no? Y nunca se tiene la papa sola, siempre se construye con otros esa cuestión. Entonces, como empezar a mirar qué cosas sí suceden, qué pequeñas cuestiones, y empezar a buscar con quién empezar a hacer algo chiquito. Claro. A veces no son grandes cambios, sino pequeñas cosas que van habilitando esto que ella contaba. Claro. Esto de, bueno, hacemos esta parte y ustedes hacen esa.
no es tan disruptivo y empieza a construir una idea de comunidad. Vero. Sí, el trabajo en equipo creo que es fundamental. Igualmente fue una revolución en la escuela porque además tomamos el hall, ¿no? Como el espacio, ¿no? El espacio en el que estábamos trabajando. Salimos del aula y trabajamos en el hall, en ocasiones también en el patio. Esto produce toda una sensación extraña. Ahora menos, porque por eso yo decía, ¿no? Al principio, esa experiencia dio lugar después a otras, y entonces ya en esa escuela hay, ¿no? Como un ejercicio y ya no impacta tanto, ¿no? Claro. Ya saben que hay docentes que trabajamos Hay un así. antecedente. Sí. Muy breve cada una. ¿Por qué se consideran docentes emancipadoras? Vero. Bueno, ojalá primero, ¿no? Sí, es el intento, ¿no? Como la docencia es una tarea en la que el propósito fundamental está puesto en el otro y en promover la curiosidad, el autoconocimiento y también, bueno, ir generando en los estudiantes una confianza, ¿no? En sus propias voces. También que sepan, ¿no? Que pueden equivocarse y pueden volver a empezar, ¿no? Entonces, esto de la autonomía es algo que se va construyendo con el tiempo y me parece que estas perspectivas, ¿no? Abren mucho a eso, ¿no? A consolidar eso. Cerrando, Gaby. Sí, no me definiría como tal, es una búsqueda. Es una búsqueda, es una pregunta, es un querer para las personas que habitan las aulas que yo camino puedan tener lo mismo que busco para mí. Bueno, pero están en el camino. Gracias a ambas. Nos vamos a ir cerrando el bloque nuevamente entonces con Pablo Frisch y Horacio Cárdenas. Es mucho más que decir sujeto simple o superficie de un mapa desigual. Y hablábamos en el primer bloque y de alguna manera en el segundo de la teoría y la práctica, de la importancia, el complemento entre una y otra, pero a veces también hay contradicciones, ¿no, Pablo? Digo, entre el decir y el hacer, entre la teoría, lo que leímos, lo que estudiamos y cómo eso se traduce en la práctica pedagógica. Sí, absolutamente. Yo creo que estas prácticas pedagógicas emancipatorias se caracterizan por justamente buscar coherencia, ¿no? Entre el enfoque ideológico, pedagógico y didáctico. Que lo que pasa es que muchas veces tenemos posiciones claras respecto del mundo, respecto al orden social, pero luego en el aula trabajamos de una forma autoritaria. Y yo creo que en el aula todos nos equivocamos, ¿no? Cometemos errores. La reflexión sistemática y permanente sobre la práctica es la que los permite, esto que decía Gabriela, ¿no? Esa búsqueda de coherencia entre lo ideológico, lo pedagógico y lo didáctico. Pero es una búsqueda. Claro, de ahí la sustancial importancia de la formación didáctica docente, ¿no? Esto de no alcanza con ser buena persona, no alcanza con grandes discursos acerca del universo, sino que alcanza con es necesario formarse. Pienso por ejemplo, en didáctica de la matemática, ¿no? Si planteamos que el conocimiento debe dar continuidad a lo que los niños y niñas saben para con eso problematizar, profundizar y crecer, entonces hay que saber mucho qué es lo que los niños saben, ¿no? Y no se trata de la simple información de andar preguntándoles si conocen el logaritmo. ¿Qué saben o cómo piensan? Exactamente, tú lo has dicho mejor que yo. A eso me refiero, ¿no? A cómo están pensando, qué hay detrás de algunos errores, ¿no? Si alguien le propone a un niño de primero o segundo grado que escriba el 32 y escribe 302, uno que está medio desatento, pues dice, este muchacho está en cualquier cosa. Y sin embargo, ahí hay un 30 y un 2. Sí. 30 y 2. Lo pensó así. Hay un pensamiento detrás, ¿no? Hay una lógica subyacente a eso. Bueno, vamos a conocer la última experiencia de hoy de Catamarca.
es un proyecto que se llama Sabores de la Infancia de Regiones Andinas, el Charquicito. Ustedes saben lo que es el charqui, lo importante que fue para San Martín contar con el charqui para poder durante tanto tiempo cruzar la cordillera y tener alimento. Y bueno, sobre esto se armó un proyecto en una escuela. Vamos a escuchar primero a la ministra, a la doctora Andrea Centurión, ministra de Educación de Catamarca, y luego a un director y a los alumnos. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Centurión, ministra de Educación de la provincia de Catamarca. Esta experiencia que le mostraremos a continuación es un proyecto que han trabajado docentes y alumnos de la Escuela Secundaria Rural número 16, anexo 1 El Aibal del Departamento La Paz. Es un proyecto que ha participado del 18º Encuentro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Emprendimiento y han resultado ganadores de la medalla de oro representando a nuestro país. Esta experiencia le ha permitido a nuestros alumnos y a nuestros docentes de la ruralidad, de zonas desfavorables o inhóspitas, mostrar nuestra identidad cultural, nuestra identidad como provincia y como país frente al mundo. Esta iniciativa ha tomado gran relevancia ya que el Charquicito ha ido atravesando distintas etapas hasta lograr el primer puesto en Ecuador en este encuentro latinoamericano y celebramos que los docentes y el equipo directivo de la escuela haya decidido recuperar estas prácticas, estas costumbres de nuestra región y a través de la alimentación, en este caso, mostrarle al mundo la importancia de involucrar a la educación no solo como región, sino también en la necesidad de reafirmar lo que es la identidad cultural de nuestros pueblos. Qué importante valorizar un plato típico, una técnica ancestral, ¿no? La comentamos enseguida, pero vamos a escuchar al director y a los alumnos porque es interesante justamente cómo lo relatan. Soy Laura Albarracín del anexo de la Escuela Secundaria Rural número 16, el Aibal. Yo soy una de las alumnas del proyecto El Charquicito. Con la profe Mavi y mis compañeros presentamos el proyecto. Se siente muy lindo haber participado así y que la profe nos haya tenido en cuenta, porque esto fue algo que surgió de la clase, digamos, porque estamos hablando así de la actividad ganadera de la zona y la profe, nosotros le empezamos a tirar idea a la profe y fue algo que surgió y es hermoso. Fue re lindo, encima el obsequio que nos dieron fue hermoso conocerla a la ministra. Y si tenemos que participar en otro concurso orgulloso, lo haríamos, porque para representar a Catamarca o a la Argentina es un orgullo para nosotros como institución. Soy José Luis Ávila, profesor, director de la secundaria rural número 16, a cargo del anexo 1 El Aibal, con función en la quinta. Bueno, acá con la visita a la señora ministra, con los chicos que ganaron con el proyecto a nivel internacional de Feria de Ciencia, el proyecto llamado El Charqui. Bueno, compartiendo acá con los alumnos, con un grupo de profesores, la verdad que muy contento por el recibimiento, más que todo por el reconocimiento a los chicos, a los alumnos y a los profes que compartieron este proyecto. La verdad que muy feliz, muy agradecido y vamos a seguir por más, a seguir proyectando por más cosas para las escuelas rurales. Bueno, felicitamos a los chicos y a la escuela. No se gana una medalla de oro todos los días. Qué interesante la voz de los chicos, ¿no? Y que ellos mismos hayan dicho que surgió de la clase y que fueron tenidos en cuenta. Horacio. Claro, escuchaba a la estudiante y ella lo plantea con mucha claridad, ¿no? Lo interesante de la experiencia es que son protagonistas. Y ahí, volviendo a esta idea de definición ideológica, es el lugar en que ponemos nuestra propuesta, pone a los estudiantes, ¿no? En el lugar de
simples receptores o en el lugar de protagonistas. Ahí está la clave. Una experiencia claramente emancipatoria, ¿no, Pablo? Esta que vimos. Sí, es muy interesante porque conecta con las tradiciones, conecta con la ciencia y plantea el aprender haciendo. Ellos y ellas están haciendo cosas y luego las están mostrando, ¿no? Las están mostrando con orgullo. Esto que parece una obviedad, ¿no? Pero se aprende haciendo. Uno aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta, no leyendo manuales sobre cómo se anda en bicicleta, ¿no? Y la escuela tiene como esa tendencia al manual, a la repetición. Esto de aprender haciendo a partir del interés, ¿no? Del compromiso y ese orgullo por mostrar es una práctica emancipatoria sin dudas. Tal cual. Bueno, y habíamos conversado sobre varios de los referentes. Podríamos seguir, por ejemplo, con Simón Rodríguez. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Y hemos elegido poquitos porque hay muchos maestros emancipadores, ¿no? Pero se va construyendo así como una tradición viva que nosotros reproducimos en las aulas. Simón Rodríguez me parece interesante porque es el primero en plantear una educación inclusiva para todos, ¿no? Estaba en el orden colonial, digamos. Él veía que esa educación reproducía el orden monárquico. Entonces planteaba algo que me parece muy interesante, que es una formación integral, ¿no? Él pensaba formar en lo intelectual, a los estudiantes, también en las técnicas, en lo manual, también en lo emocional, en lo social y en lo artístico, ¿no? Estaba pensando en una formación integral de los sujetos. Y es el primero que introduce esto de la educación popular y la educación social, ¿no? Sí. Absolutamente visionario, porque estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y planteaba algo que realmente mucho tiempo después todavía no se concretó. Horacio. Bueno, y hay más, ¿no? Maestras emancipadores. Habíamos pensado en Paulo Freire, nombrarlo también, ¿verdad? Así es. De él, bueno, hay tantas cosas para decir. Yo destacaría algunas, dos en particular. Una, su idea de que se aprende a leer la palabra escrita, pero también se aprende a leer el mundo, a leer la realidad, y leer en el sentido no de decodificar, no de simplemente oralizar, sino leer en el sentido de interpretar, ¿no? De atribuir significado, de establecer relaciones. Esa idea de lectura es tanto más interesante que la otra, ¿verdad? Y continúe usted, Pablo, por favor. No, pero esto que decías me parece que es importantísimo, que es el tomar en cuenta la realidad, no el escribir por escribir, leer por leer en el aire, sino situarlo, ¿no es cierto?, en lo que pasa alrededor, en cómo eso impacta en cada comunidad, en cada individuo. Y ahora sí. Claro, y esta idea de al leer la realidad y al ver la realidad como algo no natural, como algo que es producto de la historia y es producto de las hechuras de los seres humanos, los que leen esa realidad toman conciencia de que esa realidad es posible de ser transformada y de que esa realidad es un producto cultural y que quienes portan y producen cultura son los seres humanos. Y eso lo puede hacer un campesino de Santo Tomé y Príncipe, pero también lo puede hacer un niño, una niña del barrio Zamoré cuando aprende a leer, cuando aprende a hacer matemática. Sí, nos fuimos al siglo XIX y decíamos, bueno, también contemporáneos. Este programa también es un homenaje a Fuente Alba. ¿Por qué lo considerás, Pablo, un maestro emancipador? Bueno, Carlos Fuente Alba nosotros lo conocemos porque es un luchador de la escuela popular, ¿no? Y además es un mártir, ¿no? Que fue asesinado. Ahora, cuando nosotros vemos, hay documentales sobre Fuente Alba, hay registros de sus experiencias, empezamos a ver cómo trabajaba en el aula y nos damos cuenta de que también era un maestro emancipador, ¿no? Había varias cosas que él trabajaba. Pero, por ejemplo, él entendía que enseñar no era transmitir contenidos ni depositarlos, como criticaba Freire también la educación bancaria, sino que tenía que ver con abrir la complejidad del mundo, ¿no? Él entendía esto, igual que Freire, está la lectura ingenua del mundo, la primera que podemos tener a simple vista, pero cuando estudiamos, cuando nos preguntamos, cuando problematizamos
y aprendemos, pasamos a esa lectura más crítica, ¿no? Y otra cosa impresionante de Fuentealba es que él la debe haber aprendido estos maestros, ¿no? El clima de aula y el vínculo pedagógico que construía con sus estudiantes. Hay una anécdota muy linda de él que cuenta un colega cómo él evaluaba. Entonces, había una prueba de matemática que había salido mal, él no le devolvía una nota. Lo sentaba al lado del estudiante y le preguntaba, vamos a fijarnos a ver qué hicimos mal porque esto no salió. Claro. Bueno, una cosa que habría que decir a modo ya de cierre es qué pasa con esta bibliografía en la formación inicial. Tengo el vago recuerdo que en algunos institutos de formación docente se sacó a Freire en algún momento y bueno, me parece que no es solo leer, sino reflexionar sobre lo que tienen en común todos estos referentes, así como lo que tienen en común las experiencias que hoy relatamos de despedida. Claro, efectivamente, como bien decís y como comentábamos, supongamos que aceptamos que Olga Cosentini, Paulo Freire y Luis Iglesias tienen el secreto de la gran pedagogía. ¿Alcanza entonces con revolearlos por la cabeza de los estudiantes? Por supuesto que no, porque es contradictorio con lo que ellos plantean. Lo que en tal caso la formación inicial docente debe hacer es ponerlos a ser considerados, problematizados, leídos críticamente, ¿no? Como una gran pregunta. Nos vamos a la bibliografía porque se nos va el tiempo y vamos a ver entonces el primero de los libros de nuestro invitado Horacio Cárdenas, donde sintetiza la experiencia que nos contó de las asambleas. Los chicos toman la palabra, ¿sí? El segundo, algunas propuestas que nos trae Pablo Frisch, más allá de todos los referentes que nombramos, de Jesús Palacios, La cuestión escolar. ¿Este libro por qué, Pablo? Porque este libro sintetiza bastante lo que llamamos pedagogías emancipatorias. Escuela nueva, escuela activa, constructivismo, educación popular, todas esas que juntas forman este complejo de pedagogías emancipatorias. Bien, de Enrique Samar, Huipay, defendiendo la escuela pública con educación intercultural y prácticas alternativas. Este fue el tema, efectivamente, de Enrique Samar y lo incluimos, por supuesto, y tenemos dos más. Este libro, Otra escuela posible, Cooperativa Escolar Manzana Podrida, de Hugo Lichtensweig y Marta Maruco, lo hemos presentado hace mucho tiempo en Caminos de Tiza. Es un libro que se elaboró a partir de la participación de ellos en el departamento, se llamaba, o en el grupo de reflexión del Centro Cultural de la Cooperación, grupo de reflexión sobre educación, por supuesto. Y el último, Ida y vuelta entre la escuela y el profesorado. Bueno, es un libro en el que participa Horacio también, Marta Maruco, bueno, un montón de autores. ¿Y ese por qué lo sugerís, Pablo? Porque es una experiencia sobre formación docente. Es un libro sobre formación docente para formadores docentes y para docentes en formación. Bueno, me despido de ustedes. Y me despido de todos ahora, a ver cómo podríamos sintetizar el programa. En primer lugar, diciéndoles que es importante leer o releer a todos los referentes que nombramos. Yo creo que hay muchos docentes de nivel primario, secundario, del nivel inicial, que trabajan con estas perspectivas y que a lo mejor no saben que son justamente pedagogías emancipatorias. Ojalá se multipliquen, sean muchos más, para que nuestra escuela, nuestras escuelas, sean más justas, más respetuosas y también más estimulantes. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más.